más frecuentes en cuanto a localización respiratoria se refieren son dos: la alta, que es la faringoamigdalitis streptocócica, ¿no? Obviamente puede haber también las de origen micótica, que son frecuentes, las faringitis o amigdalitis micóticas producidas por la Candida albicans, sobre todo en pacientes con inmunodepresión, como vamos a ver en VIH-Sida. Pero en estos casos, en pacientes inmunocompetentes, son frecuentes el estreptococo beta hemolítico del grupo A de la doctora Lansfield, ¿no? Entonces, con esto, el diagnóstico, lo han visto en las imágenes, casi siempre es clínico, ¿no? Con examinar la orofaringe, ustedes van a ver esos exudados purulentos, ¿no? Adheridos en forma de membranas a nivel de las amígdalas y de la orofaringe posterior, que nos va a llevar al diagnóstico. Pero hay que diferenciar de otras formas de infecciones. La difteria, hoy en día ya no se reportan, ya no se ven casos de difteria. Muchas veces tiene ese tipo de presentación, son membranas blanco-amarillentas adheridas a las amígdalas y a la orofaringe, que son difíciles de desprender, o si se los trata de desprender, son sangrantes, ¿no? Esa es la diferencia de la difteria. Por suerte, les decía, ya no existe o ya no se ven muchos casos porque gran parte de la población ha sido vacunada con la triple, ¿no? Difteria, pertusis y tétanos. Entonces ya no se ve mucho, pero hay que estar pendientes sobre otros posibles cuadros clínicos parecidos al de una faringoamigdalitis estreptocócica. La mononucleosis infecciosa producida por el virus de Epstein-Barr, o también llamada la enfermedad del beso, puede simular una faringoamigdalitis de origen estreptocócica. Entonces, tiene el médico que valorar muy bien los síntomas y signos. En la faringoamigdalitis siempre hay fiebre importante, puede haber adenomegalia cervical importante, ¿no? Y en fiebre, obviamente, y el tratamiento es directamente en base a la clínica, ¿no? El tratamiento en estos casos consiste en la administración de un antimicrobiano, como es la penicilina. La penicilina es un excelente antibiótico para el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Se utiliza la penicilina de acción prolongada, en este caso la benzatínica, de 1.200.000 unidades internacionales por vía intramuscular en una sola dosis. Muchas veces con esto se logra controlar el cuadro clínico, aunque es lenta la acción de la penicilina benzatínica porque es de acción prolongada o de depósito. Sirve más para profilaxis de la fiebre reumática, ustedes han podido ver en cardiología, y es más, precisamente es una complicación no supurativa de la faringoamigdalitis, una fiebre reumática. Entonces, para evitar complicaciones en el futuro, se administra penicilina benzatínica como tratamiento. En otros casos, se puede utilizar inclusive antibióticos por vía oral. La amoxicilina y la ampicilina responden muy bien en el tratamiento de las faringoamigdalitis en aquellos pacientes que no les gustan los pinchazos, porque sucede en la práctica esto. Entonces, administrarles amoxi o ampicilina 500 miligramos cada 6 horas es bien importante durante 7 a 10 días. Entonces, con eso se resuelve el cuadro clínico de una faringoamigdalitis estreptocócica. La más importante, tal vez, la infección respiratoria baja producida por una bacteria, el neumococo. ¿Qué produce el neumococo? Es un germen que vive en la comunidad, ¿verdad? Entonces produce lo que se llama la neumonía adquirida en la comunidad, más conocida como NAC. Esta neumonía tiene su propia clínica o característica de presentación. Comienza con escalofríos, fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias y un dolor en puntada de costado, que se llama ese dolor pleurítico, que caracteriza a estos pacientes, ¿no? Inmediatamente aparece esto, empieza la fiebre, ¿no? Puede llegar a 39 o 40 grados centígrados, dependiendo del grupo de edad. En los extremos de la vida, en ancianos arriba de los 65 años, no siempre es notoria la fiebre, a veces no hay ni fiebre siquiera. Entonces, inmediatamente el médico tiene que sospechar la posibilidad de una neumonía. Entonces, las neumonías aquellas en la comunidad generalmente están producidas por el neumococo o estreptococo pneumoniae, ¿verdad? Pueden haber otros gérmenes, el estafilococo también puede estar implicado, aunque el estafilococo aureus es más residente de hospitales y produce las neumonías intrahospitalarias junto con la Klebsiella, junto con la pseudomonas, etc. La Klebsiella puede adquirirse en la comunidad, sobre todo en pacientes alcohólicos desnutridos crónicos, ¿no? Entonces siempre hay que considerar estos aspectos, la ocupación, ¿no? La residencia del paciente, etcétera, etcétera. Bien, una vez que presenta estos síntomas de escalofrío, fiebre,
puede haber sudoración, cefalgias, artralgias, mialgias, muchas veces náuseas y vómitos, y el famoso dolor en puntada de costado que les decía. Entonces, al paciente hay que ver si hay compromiso general del paciente y la edad, hay que internarlos, mejor internarlos. Pero si es un paciente joven, con síntomas mínimos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las escalas que acaban de ver, la CUR o el FINE, de las dos escalas, la más utilizada es la de CUR 65, porque la de FINE implica que hay que hacer dosificación de laboratorio, y eso nos retarda el tiempo de diagnóstico. Entonces, mejor es el CUR 65 y fácilmente se puede catalogar al paciente si es un paciente con neumonía leve, por decir, o neumonía severa. Entonces, si es un paciente joven con neumonía leve, el tratamiento es sencillo. Se hace con amoxicilina por vía oral, ya lo ha descrito su compañero, ¿no? Y el paciente responde muy bien. Y si fuera alérgico a la amoxicilina, que es un beta-lactámico, entonces se utiliza el medicamento alterno, que es un macrólido, que puede ser la eritromicina, que es la más simple, ¿no? Hasta la acitromicina, que son las de última generación, ¿no? Entonces, cualquiera de estos sirve en el tratamiento de una neumonía leve, ¿no? Siempre encasillados en la escala CUR 65. Pero si es un paciente mayor de 65 años, ¿no? Con enfermedades de base, ¿no? Y que tiene compromiso serio del estado general, hay que internarlos inmediatamente, y en una sala, ¿no? Común, ¿no? Se inicia tratamiento en base a antimicrobianos, pero de uso parenteral. ¿Cuáles? Lo ideal es empezar con penicilina G sódica, ¿no? La G sódica, que se administra a la dosis de 5 millones de unidades internacionales cada 6 horas, cada 6 o 4 veces al día, durante 3 a 5 días, y después cambiar rápidamente a la otra penicilina, que es la penicilina procaínica, ¿no? Entonces, enseguida vamos a ver la diferencia entre las penicilinas. La procaínica se administra solamente a dosis de 800.000 unidades intramuscular cada día, esa es la ventaja, una vez al día, durante 7 hasta 10 días de tratamiento. Entonces, con eso perfectamente sale un paciente con NAC típico por neumococo, ¿no? Bien, ahora, si es un paciente con múltiples lóbulos comprometidos, o sea, hay una afectación multilobular, ¿no? Además, hay signos de sepsis, ¿no? Y este paciente requiere de ventilación asistida, es mejor internarlo a una unidad de cuidados intensivos, o sea, terapia intensiva. Y ahí se utiliza la escala de Ewing, que les decía. ¿Para qué sirve esta escala de Ewing? Precisamente para clasificar a un paciente si requiere tratamiento solamente en una sala común o tiene que ser internado en terapia intensiva, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para internar a terapia intensiva? 3 fundamentalmente. 1, con paciente con afectación multilobar, o sea, no es un solo lobo, sino varios. Segundo, paciente que necesita ventilación asistida. Y tercero, paciente con signos de sepsis. Esos son los 3 criterios que EVIC los considera como requisitos para el manejo cuidados intensivos de un paciente con neumonía. Obviamente, allí el tratamiento es mucho más dirigido, hay que monitorizar al paciente y probablemente el antibiótico que se utiliza no va a ser ya solamente la PENI, será una cefalosporina de tercera generación asociado tal vez a un antibiótico que actúa sobre anaerobios, o quién sabe, dependiendo del tipo de germen, si es pseudomonas, por ejemplo, hay que seleccionar un antibiótico específico para pseudomonas, que es como es la ceftazidima, por ejemplo, ¿no? Una de tercera generación que actúa específicamente sobre la pseudomonas aeruginosa. Entonces, vean, el manejo depende entonces del grado de compromiso del estado general, la edad del paciente, si tiene o no enfermedades concomitantes, etcétera, ¿no? Entonces, en base al criterio de estas escalas, la de CUP 65 o la de FINE si quieren, o la de EWIC, entonces el paciente lo manejarán tanto ambulatoriamente en una sala común o en terapia intensiva. Entonces, esa es la característica de las NAC. ¿Cómo se diagnostica una NAC? Ya lo ha dicho su compañero, solo que hay que pedir 2 exámenes bien básicos. Una radiografía PA de tórax, que nos va a dar, de acuerdo a la imagen que nos ha mostrado, un foco de consolidación, una imagen de consolidación, que generalmente en las NAC son basales y derechas. Las estadísticas nos han confirmado de que las NAC
producidas por neumococo son basales y derechos, se afectan al pulmón derecho, la base del pulmón derecho, ¿no? No así las otras que la Klebsiella, por ejemplo, tiende a tomar los vértices, o sea, las ápices, ¿verdad? El estafilococo puede ser múltiple. Entonces, esas son diferencias a veces sutiles, pero que nos orientan muchísimo hacia el probable agente etiológico. Y el otro examen definitivamente es el microbiológico, ¿no? Hacer un cultivo de esputo para gérmenes comunes, ¿no? Y si es necesario, cultivo y antibiograma, ¿no? Para gérmenes comunes. Entonces, allí nos reportarán, es neumococo, es estafilococo, es Klebsiella, o es Haemophilus influenza, o una Moraxella catarrhalis, etc. Entonces, el cultivo es determinante para el diagnóstico etiológico. Y en base a eso también nosotros seleccionaremos el antibiótico específico. Pero de un modo general lo que se utiliza son beta-lactámicos, desde la amoxicilina, la ampicilina, ¿no? La penicilina, que les decía, por vía parenteral, ¿no? O las cefalosporinas, desde la primera, segunda, tercera, cuarta, hasta la quinta generación en terapia intensiva, probablemente, dependiendo del compromiso general del paciente y del tipo del germen. Entonces, esa es la conducta en cuanto al tratamiento de una neumonía. Bien, para concluir esta parte, decir simplemente que la mayoría de los beta-lactámicos tiene excelente acción sobre el neumococo. O sea, de un modo general diríamos sobre los gram positivos, ¿no? Y dentro de este grupo hay que señalar que el grupo de los antibióticos que pertenecen a la familia de las quinolonas, o sea, la ciprofloxacina, norfloxacina, etcétera, etcétera, hay dos que tienen especial importancia porque tienen acción sobre los gram positivos y están indicados en el tratamiento de una neumonía por neumococo. ¿Y cuáles son estas? Tienen que conocerla. Una es la levofloxacina y la otra es la moxifloxacina. Solamente estos dos quinolonas pueden actuar, no pueden, sino que actúan sobre gram positivos como el neumococo. Las otras quinolonas, la ciprofloxacina, la norfloxacina, que sé yo, inclusive la gatifloxacina, etcétera, etcétera, actúan sobre gram negativos. Mañana precisamente vamos a ver infecciones por gram negativos y vamos a ver que una de las quinolonas que más se utilizan en el tratamiento es la ciprofloxacina, precisamente porque su espectro de acción es específico contra gram negativos. ¿Está bien? Entonces, ese es, así a grandes rasgos, el panorama, ¿no?, del manejo de una neumonía. ¿Por qué hacemos énfasis en la neumonía? Porque es una patología frecuente, siempre hay que estar pendientes, ¿no? Pacientes, sobre todo con enfermedades de base, casi siempre desarrollan neumonías, los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces vienen con síntomas respiratorios y es una neumonía, ¿no? Si es un paciente joven, ¿no?, entonces es mejor nomás tratarlo ambulatoriamente, responden fácilmente. Claro, con un par de días de reposo responden perfectamente bien a los antibióticos orales. Bien, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer, tienen la palabra. Respecto a la escala de Ewing, no he encontrado en ninguna literatura y por eso no lo he añadido a mi presentación. Si no has encontrado, que decir que no has buscado, ¿sí? No, le juro, le juro. Pónganle EWIG, EWIG, ¿ya? Se utiliza mucho en terapia intensiva, precisamente es para manejo de pacientes con neumonía severa, ¿no?, en unidades de terapia intensiva. Entonces, la escala, ya les digo, las tres características son esas: compromiso multilobar o multilobular, ¿no?, pacientes con síntomas y signos de sepsis, o sea, son pacientes que ya están haciendo sepsis, ¿no?, shock séptico probablemente, disfunción orgánica, falla orgánica y están al borde de la muerte, ¿no? Y el tercer criterio son pacientes que necesitan ventilación asistida, ¿no?, porque sí presentan signos ya de dificultad, más que dificultad, signos de insuficiencia respiratoria y hay que intubarlos, ¿no? Entonces, por eso les decía, es un manejo de terapia intensiva, ¿ya? Bien, ¿algún otro comentario? El desarrollo y la exposición de los temas, muy bien, lo han fundamentado bastante bien.
creo que esta vez se motivaron un poquito más. Es importante conocer este grupo de patologías por cuanto son patologías frecuentes, les decía. Entonces, lo han hecho en neumología, seguramente ustedes, es neumonías, pero vale la pena de que reforcemos, ¿no?, con ciertos criterios y de manejo. En cuanto a las penicilinas, me estaba olvidando algo. Hay 3 hasta 4 tipos de penicilina. Una es la penicilina de acción rápida, ¿ya? Ojo, de acción rápida. Esta es la penicilina G-sódica. Antes venía la potásica, pero ahora ya no viene la potásica, viene la sódica, la G-sódica. Esta es de penicilina de acción rápida que se administra por vía intravenosa, ¿ya? ¿Cuál es la dosis? Para adultos, porque para niños es otra la dosis. Para adultos ya son dosis estándares. 5 millones de unidades internacionales cada 6 horas intravenosa. Generalmente se utiliza 2, 3 días, a lo mucho, tal vez más allá de 3 días. ¿Por qué? Porque hay que pinchar 4 veces al día al paciente en vena, ¿sí? Son intravenosas cada 6 horas, ¿no? De ahí que otros pacientes tienen que estar internados en un hospital con una solución que sirva de vía de administración, ¿no? A través de la gomita o de la tripita, fácilmente se administra la penicilina G-sódica 4 veces al día, cosa que no se lo puede hacer en la consulta ambulatoria. Imagínense, tendrían que citarlo al paciente cada 6 horas o ir a su domicilio para pincharle cada 6 horas. Es un poco complejo, ¿no? Y a nadie le gusta que le pinchen, ¿no? Peor 4 veces al día. Entonces, esta penicilina se administra en hospital previa administración de una solución fisiológica o dextrosa, puede ser, o Zinger, ¿no?, que sirva como vía. A través de la vía se administra 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. Por máximo 72 o 48 o 72 horas, y se cambia rápidamente a la otra penicilina, que es la penicilina procáinica. Esa es una penicilina de acción intermedia, la peniprocáinica. La dosis de la procáinica es 800,000 unidades internacionales. Ya viene en frascos de 800, para niños viene en frasco de 400, pero para adultos vienen en frascos de 800,000 unidades. Fácil de administrar por vía intramuscular, ya no es intravenosa, ¿ya? Entonces, por eso les decía que continuar con la procáinica, ¿no? Intramuscular cada 24 horas, esa es la ventaja. Ya no pincharlo 4 veces al día, sino una sola vez al día, por vía intramuscular, hasta completar el esquema de tratamiento de 7 hasta 10 días. Entonces, eso es suficiente, responden muy bien con ese esquema sencillo en una sala común, ¿ya? No es necesario administrar. Algunos colegas, algunas escuelas en un tiempo determinado, ¿no?, pusieron de moda de que después de tratar con penicilina G y penicilina procáinica, se debe terminar con penicilina benzatínica, ¿no? Pero esto hoy en día ya no se utiliza. La benzatínica todavía algunas escuelas utilizan al momento de ser dado de alta. Por ejemplo, hoy en día en la visita médica veo un paciente que ha evolucionado favorablemente a su neumonía, entonces le digo, muy bien, te vas a ir hoy día, y a la enfermera le digo, hazle una penicilina benzatínica de 1.200.000 y puede irse, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener todavía los niveles plasmáticos que van a ir descendiendo con el transcurso de los días. Pero ya no es una norma, ya no es obligatorio hoy en día. Con que hayamos completado el tratamiento de 7 o 10 días, ¿no?, es suficiente, ¿ya? Entonces, 3 tipos de penicilina. Una de acción rápida, que es la G-sódica, una de acción intermedia, que es la procáinica, y otra de acción prolongada, que es la benzatínica. La benzatínica no la utilicen para tratamiento de infecciones agudas, porque es una peni de acción de depósito y de acción prolongada, ¿no? Entonces, sirve solamente para profilaxis, ya hemos dicho, para la fiebre reumática. Algunas ETS, como la sífilis, sirven muy bien, ¿no? Pero para una neumonía, por ejemplo, aguda, jamás utilizan solamente benzatínica de entrada, ¿no? Paciente se les va a complicar y, bueno, van a tener un desenlace fatal. Entonces, sí, mejor actuar. Ahora, en la práctica, ¿qué hacen hoy día? Con la aparición de los nuevos antibióticos, la mayoría de los colegas se está olvidando del uso de la penicilina. Directamente le meten ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación.
La ceftriaxona actúa sobre gram positivos, en este caso el neumococo, y gram negativos, no hay ningún gram negativo, pero ya le meten directamente ceftriaxona. Responde perfectamente, ¿no? Y es más, a veces tal vez por mandarse la parte, ¿no? Porque ya la gente ya conoce de memoria la penicilina, ¿no? Y muchos vienen a la consulta diciendo, doctor, la penicilina ya no me hace nada, ¿verdad? Quiero que me dé algo más fuerte. Entonces, bueno, ahí el médico tiene que pensar qué le doy, ¿no? Entonces, el médico tiene que conocer las otras opciones, ¿no? Puedo utilizar, por ejemplo, la cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación, que actúa específicamente sobre gram positivos. Cefazolina, la cefradina, la cefalexina, por ejemplo, ¿no? Pero, como les decía, muchos directamente quieren utilizar ya la ceftriaxona o la cefotaxima, que son cefalosporinas de tercera generación. Entonces hay que conocer por eso el espectro de acción de cada uno de estos para seleccionar el más apropiado, ¿no? Para el tratamiento de este tipo de infecciones. ¿Está claro? Me han entendido la PENI, no quiero que se confundan. PENI G sódica para tratamiento intrahospitalario porque hay que administrar intravenoso. La PENI procaínica se utiliza todos los días en el tratamiento ambulatorio. Es cómodo, inclusive para las faringoamigdalitis estreptocócicas, 3 días de PENI procaínica es excelente. 800.000 el primer día, 800 el segundo, 800 el tercero. 3 días por vía intramuscular. Los pacientes toleran un pinchazo cada día, ¿no? Entonces, fácil, en 3 días están perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, estos detalles hay que conocerlos para hacer un tratamiento adecuado de una infección tanto alta como baja del tracto respiratorio. Bien, ¿alguna pregunta más hasta acá entonces? Doctor, una consulta. ¿Por qué Sí. se habrá suspendido la penicilina, la G potásica? Quisiera tal vez, doctor, una aclaración. Ya, la potásica, ustedes saben, contiene potasio, ¿verdad? Entonces, el potasio es un electrolito, es un ion de uso delicado. Puede provocar, ustedes saben qué produce a nivel del corazón, por ejemplo. Una sobrecarga de potasio puede provocarlos un paro cardíaco en diástole, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en niños, sobre todo, se ha visto descompensación. En niños hay que tener mucho cuidado con manejo de electrolitos. Por eso, en pediatría, ¿no? Se utiliza exclusivamente kilopeso, los electrolitos sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado precisamente por eso. De ahí que cuando se administraba penicilina G potásica en niños, sobre todo, han tenido estas complicaciones de descompensación, ¿no? De trastorno de electrolitos, sobre todo. De ahí que se lo ha empezado a relegar poco a poco. Y hoy en día ya la industria farmacéutica ya no saca mucho la potásica, pero debe haber todavía, ¿no? La que más viene es la G sódica, ¿no? El sodio. No obstante ello, también hay que tener cuidado con el sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de sodio, mayor retención de líquidos, ¿verdad? En algunos pacientes hipertensos puede haber algún problema de sobrecarga. Entonces hay que manejarlos con mucho cuidado, ¿no? Tanto el potasio como el sodio. Potasio, les decía, ya no viene mucho hoy en día, pero sí el sodio, el sodio es el que viene en la mayoría de las penicilinas G-sódicas. Israel, te voy a dar un trabajo precisamente por lo que me preguntaste, ¿por qué no se utiliza potasio? No, doctor. Quiero que me averigües, y esto para todos, para mañana, averígüenme cuánto trae de potasio cada millón de penicilina. O sea, me averiguo, porque ese es otro dato importante, ¿no? Por cada millón de unidades internacionales viene tanto de potasio. Si administro 5 millones, estoy administrando tanto de potasio, por lo tanto estoy acercándome al umbral, Ah, ¿no? doctor, ¿en Por la eso hay que sódica y en tener, la potásica? ¿En la potásica? sí, tanto del sodio como del potasio. Mejor si me buscan todas. Tienen que saberlo esto. En pediatría, quienes se van a dedicar a la pediatría, es mucho más complicado porque hay que manejar estrictamente kilogramo, peso, por el peligro de sobresaturación o un exceso, una sobrecarga de electrolitos, ¿no? Podríamos descompensar fácilmente a un niño, a un recién nacido, sobre todo. ¿Está bien? Muy bien.
Para concluir, simplemente decirles algo en relación al manejo de antibióticos. Para que tengan éxito en el manejo de un antimicrobiano, jamás olviden que todos, ¿no?, tenemos 5 dedos, ¿verdad? Andrés, tienes 5, ¿verdad? Muy bien. Tú, Ana, también. Santi, Norca, lo propio. Hay 2 Santis, una es Santi. ¿Dónde estás, Libertad? Aquí estás. Estás muy seria, Libertad, ¿no? Ya, tienes 5, perfecto. Los 5 dedos, jamás olviden de estos 5 parámetros para el buen manejo, solo 5, no 10, ¿ya? Para el manejo correcto de un antibiótico. Cuando tengan que seleccionar un antibiótico, ¿no?, y prescribir un antibiótico, tengan que utilizar un antibiótico, no olviden, les repito, los 5 dedos que tenemos en la mano. El primer dedo, cualquiera, si quieren el meñique o el pulgar, primer dedo. Siempre utilizar el antibiótico con nombre genérico, no nombre comercial, ¿ya? Nombre genérico. Porque el nombre comercial pasa de moda, así como la vestimenta, ¿no? Hoy día se pone un tipo de ropa, pasado mañana cambia la moda y aparece otro. Con los antibióticos sucede lo mismo, ¿no? Los nombres comerciales duran un tiempo nada más y luego desaparecen aparece otro nombre comercial y otro nombre comercial, pero el producto, el medicamento sigue siendo el mismo. De ahí, en farmacología ustedes han aprendido nombre químico, nombre genérico y el nombre comercial de un fármaco, ¿verdad? De un medicamento. Bien, entonces, primera cosa, siempre hablen del nombre genérico del antibiótico. Segundo, dosis, kilogramo, peso. Sobre todo en pediatría, ¿no? Saber dosificar por kilo, peso. Por ejemplo, la penicilina G sódica que les decía, en niños se utiliza de 200.000 a 400.000 unidades kilogramo peso, en niños. Pero ahora si hacen el cálculo es bien sencillo, 200.000 a 400.000 digo, ¿verdad? Entonces voy a utilizar la de 400.000 para el adulto. ¿Qué hago? Esas 400.000 unidades multiplico por 50 kilos que pesa el paciente promedio, un adulto. ¿Cuánto se hace? 5 por 4, 20. Añádanle 6 ceros, son 20 millones de unidades que tiene que recibir un adulto en 24 horas. Esos 20 millones, como tengo que administrar cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, divídanlo entre 4. ¿Cómo sale? 20 entre 4. A 5, ¿verdad? 5. De ahí que en la dosis estándar se administra 5 millones cada 6 horas. Hacen 20 millones, que es la dosis estándar para el adulto, promedio de 50 kilos. Entonces, en pediatría es bien importante la dosificación kilogramo peso, porque voy a utilizar 200.000 o 400.000. Probablemente utilice 200.000 para un niño que pesa 7 kilos. 2 por 7, 14. A lo mucho le voy a dar 1.400.000, y no los 20 millones que necesita un adulto, ¿verdad? Bien, entonces la dosis kilogramos en pediatría sobre todo es bien importante. Entonces, segunda cosa, les decía, la dosis kilogramo peso del antibiótico. Tercer dedo, vía de administración. Puede ser vía oral, vía intramuscular, vía intravenosa, vía subcutánea, intratecal inclusive. Entonces, la vía de administración es bien importante para el uso correcto de un antibiótico. Cuarto dedo, frecuencia de administración. Voy a indicar cada 12 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 24 horas. ¿Verdad? Porque no soy yo, tómese amoxicilina. Doctor, ¿cuántos voy a tomar? Y el médico está en figurillas. No, bueno, tómense en la mañana uno y otro en la noche. Está mal, ¿verdad? Si es amoxicilina de 500, le dirá, pues tiene que tomar cada 6 horas. Y si es amoxicilina de 1 gramo, tiene que tomar cada 8 horas. Si es cotrimoxazol, tiene que tomar cada 12 horas. Si es ciprofloxacina, cada 12 horas. Entonces, vean, la frecuencia de administración es bien frecuente, más bien importante, diré, en el tratamiento de una infección, de una enfermedad infecciosa. Por último, nos queda un dedo, ¿verdad? El tiempo de administración. ¿Cuánto tiempo le voy a dar? No es lo mismo decirle, tómense hoy día y listo, y mañana se olvida, ¿verdad?
Ese es el error que cometen cuando hacen automedicación los pacientes, ¿verdad? Van a la farmacia, se compran, de acuerdo a su bolsillo, deme 4 cápsulas de amoxicilina. ¿Ya? Entonces, le vende el farmacéutico, va a la casa, llega, ¿qué hago con los 4? El médico alguna vez me ha dicho que tome cada 6 horas, cada 8 horas. ¿Qué tal si tomo los 4 y me hace bien? ¿Verdad? El paciente que no sabe nada de medicina agarra los 4, se toma y listo, pensando de que los 4 le va a hacer bien. ¿Qué está cometiendo? Mala medicación. Eso va a generar, obviamente, con el tiempo, problemas de resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, el quinto dedo que les decía es relacionado con el tiempo de administración, ¿no? Por eso les digo 3 días, 5 días, 7 días. En infectología, en la mayoría de las enfermedades infecciosas, se utiliza de 7 a 10 días. En la mayoría. Hay variaciones, ¿no? Vamos a ver, dependiendo también del medicamento. Con la acitromicina, por ejemplo, 3 días muchas veces es suficiente, ¿ya? Mientras que con la eritromicina, que es otro macróligo, sí o sí hay que utilizar 10 días de tratamiento, 7 o 10 días, ¿verdad? Entonces, el tiempo de tratamiento dependiendo del medicamento, dependiendo del cuadro infeccioso. En las osteomielitis crónicas, van a ver ustedes cuando pasen a traumatología, el tratamiento no es solamente de 7 a 10 días, ¿no? Pueden durar 3 meses hasta 6 meses, sobre todo cuando se trata del estafilococo dorado, ¿no? Entonces vean, el tiempo de duración es bien importante. Resumiendo, 5 cosas. 1, nombre genérico del antibiótico. 2, dosis, kilopeso. 3, vía de administración. 4, frecuencia de administración. Y 5, el tiempo de administración. ¿Está bien? Jamás se van a olvidar porque, a no ser que pierdan un dedo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan en relación a esto? Yo creo que con esto hemos concluido la parte general, por decir así, de la infectología, desde introducción, métodos auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Nos faltaría una, profilaxis. Lamentablemente hemos tenido que cortar, ¿no? Por esto de la pandemia. Profilaxis, teníamos otro tema aparte, o sea, vacunas, ¿no? Pero en cada tema vamos a ir viendo qué vacunas se utilizan, ¿no? Para este de la neumonía, existe la vacuna antineumocócica y es de uso obligatorio en el país, en nuestro país, ¿ya? Entonces, esta vacuna se administra a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses del recién nacido. Es obligatorio, está en el país, ¿no? Eso lo van a ir aprendiendo con la práctica. En adultos también se puede utilizar la vacuna antineumocócica. Para la influenza, una infección viral, existe la vacuna para recién nacidos hasta los 2 años y mayores de 65 años para la influenza tipo B. Entonces, existen vacunas. El resfrío común es la única que no tiene una vacuna. El rinovirus, hasta el momento no hay una vacuna porque es un virus muy mutante. Inclusive el virus de la influenza es un virus mutante, de ahí que la vacuna solamente protege máximo 1 año y cada año tienen que estar cambiando la cepa, etcétera, ¿no? En cuanto a la vacuna de influenza. Luego, ¿cuál es la faringoamidalitis estreptocócica? Como estreptococo no hay una vacuna, ¿no? Pero sí, para el neumococo existe la vacuna. ¿Está bien? Entonces, eso en cuanto a la profilaxis, y con eso cerramos la parte general y ya empezamos a entrar específicamente a cuadros clínicos como la neumonía, la faringoamidalitis. En esta parte de las respiratorias altas también están las otitis y las sinusitis, que lo van a ver en otorrino con más detalle, ¿ya? Bien, para el día de mañana tenemos 2 temas, ¿no? Vamos a ver enfermedades diarreicas agudas y fiebre tifoidea. Entonces, vayan preparando estos temas. Pueden hacerlo uno solo exponga, o si quieren se dividen en 2, uno que hable sobre enfermedades diarreicas agudas y otro sobre fiebre tifoidea. Entonces mañana nos veríamos a las 10. ¿Está claro? Doctor. ¿Alguna pregunta? Sí. Cristian, ¿querías preguntar algo? ¿Andrés? No, le dije que estaba bien. Perfecto. ¿Andrés, nada? Ah, igual. Wendy, ¿dónde estás? Wendy Sanga, ¿dónde estás? Aquí, doctor. Perdón. ¿Está claro que la explicación? ¿Tienes alguna duda?
Sí, doctor, tal vez con los H antigripales por el periodo de incubación de lo que era de la influencia del gripe. No sé si alguna vez escuché a una docente que no era tan efectivo después de que ya ha pasado este periodo de incubación. No. A ver, hay que manejar bien claro los conceptos. Incubación es un periodo donde el paciente no presenta ningún tipo de síntomas. Es más, ni yo ni ustedes pueden saber en este momento si están incubando un resfrío común, ¿no? Incubación es variable en cada enfermedad, ¿no? En los resfríos comunes casi siempre son cuadros agudos, 24, 48 horas y empieza el cuadro clínico, ¿no? Primero, un periodo de incubación asintomático y luego viene el prodromos. En el prodromos ya aparecen síntomas inespecíficos, y febrícula, artralgias, mialgias, cefalea, astenia, dinamia, hiporexia, etc. Son totalmente inespecíficos. El paciente dice, algo me pasa, no me siento mal, no tengo ganas de comer y me está doliendo la cabeza, qué sé yo, en esos términos. Ese es el periodo prodrómico. En algunas enfermedades, en el prodromos, ya se manifiesta el síntoma cardinal. Por ahí de pronto empieza con vómitos, náuseas y vómitos, que sí que ese paciente va a presentar un cuadro de diarrea, como vamos a verlo mañana. Y aparece rápidamente el periodo de estado ya, donde ya los síntomas se manifiestan claramente para identificar la enfermedad, ¿no? Entonces ya habrá diarrea, en el caso de una hepatitis, en el periodo de estado habrá ictericia, coluria, acolia, qué sé yo. En el caso de una neumonía, en el periodo de estado ya habrá pues una tos con expectoración mucopurulenta o tal vez hasta hematoica, fiebre de 39 grados centígrados, ¿no? Entonces, ver, dependiendo del periodo de evolución de una enfermedad, ¿no? El médico tiene que hacer un buen diagnóstico para ver en qué etapa de evolución se encuentra la enfermedad. En los periodos así, en el periodo de incubación es difícil saber qué está pasando, porque es asintomático. En el prodromos ya puedes imaginarte cualquier cosa porque son síntomas inespecíficos, ¿no? Y el paciente ni siquiera acude al médico cuando está en el prodromos. Raro es el paciente que va al médico. ¿Cuándo va el paciente al médico? Cuando ya está en el periodo de estado, ¿no? Cuando ya no, después de que ya se ha automedicado, inclusive no has respondido, recién va al médico. El médico lo encuentra al paciente en ese periodo de estado, donde ya los síntomas y signos ya son claros. Muchas veces ni así, pero la mayoría sí se encuentra en ese estado y se puede sospechar un diagnóstico. Entonces, en un periodo de incubación no puedes pues, hacer ningún tipo de tratamiento porque no tiene ningún síntoma. En el prodromos tal vez, porque está con febrícula, está con cefalea, bueno, le darás tomate un paracetamol. Tengan mucho cuidado con el ácido acetil salicílico. Muchas personas se automedican con la aspirina, porque es un medicamento antiguo, muy conocido, obviamente uno de los primeros tal vez. Entonces muchos conocen la aspirina y se automedican. O la aspirina puede provocar problemas gástricos, desde una gastritis simple hasta sangrados importantes, ¿no? Entonces, mejor que la aspirina, un acetaminofeno o paracetamol, ¿verdad? Entonces, tiene efecto antipirético, ¿no? Además analgésico. Y si no quieren, pueden suplirla con ibuprofeno, que tiene también el mismo efecto, aunque en ciertos pacientes está contraindicado. Entonces, ese es el tratamiento sintomático en el prodromos. Pero cuando ya el paciente está en el periodo de estado, bueno, pues hay que hacer el diagnóstico fino, ¿ya no? O es una neumonía por neumococo, es una neumonía por Klebsiella, por Pseudomonas, o es, qué sé yo, un resfrío común por rinovirus, o es una gripe por Haemophilus influenzae. Entonces ya para ver el tratamiento. Porque si es una influenza y yo voy a tratarlo como resfrío común, ese paciente puede complicarse con una neumonía y tal vez hasta pueda que fallezca, ¿verdad? Entonces, mucho depende del estadio de la enfermedad, los síntomas. Por eso les digo, el médico tiene que aprender a identificar síntomas y signos y plantearse síndromes. En función de ello, pedir algunos exámenes de laboratorio para dar con el diagnóstico definitivo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno, va a ser 12:30 ya, creo que nos hemos excedido en el tiempo. Israel, ¿querías decir algo? No, nada, doctor. Hasta mañana, doctor. Perfecto. Entonces, mañana nos veríamos a las 10
con 2 temas, síndrome diazeico, o si quieren, enfermedad diazeica aguda, y fiebre tifoidea, el siguiente tema. ¿Está bien? Perfecto, Muy doctor. bien. Nos vemos mañana entonces, hasta el día doctor. de mañana. Está bien, Hasta doctor. luego. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta mañana. Está bien, doctor. Está bien, Hasta doctor. mañana. Hasta mañana.